¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Sin Retórica, aquí en Somos Resistencia de Cablevisión, todos los viernes a las 22 y nuestro encuentro de los domingos a las 15:30. En este primer programa del mes de mayo, que en la semana que hemos transcurrido, y como siempre lo decimos, y además es contenido de nuestro programa, han ocurrido hechos, acontecimientos que en la provincia y en el país dan mucho material para el análisis, como para ir viendo, desmenuzándolo en función de aquella lectura que cada uno le interese realizar. Y la nuestra, obviamente, es la de poder ir intentando, por lo menos, introducirnos en cada uno de esos hechos, de esos sucesos, y especialmente de lo que se dice de cada uno de ellos, que es la manera todavía tradicional en la que todos nosotros nos informamos. Y en esta semana transcurrió, se recordó el Día del Trabajador, no en todas partes del mundo, sino en algunos países que han tomado el 1 de mayo como la fecha en la que hay que homenajear, recordar a aquellos que con su diario quehacer, diario trabajo, luchan no solamente para la superación personal, sino también para los de la comunidad, para el entorno primario, para la sociedad en general. Aunque eso también difiere la intención de la superación personal y o individual de la forma y desde la dimensión que cada uno se maneje, ¿no? Porque hay quienes tratan de salvarse primero, yo primero, los niños y las mujeres después, podría parafrasearse, y hay otros que indican, sostienen, creen que el trabajo individual debe servir para que en la superación de cada uno se dé posteriormente el de la comunidad o el de la sociedad a la que pertenece. Y vaya nuestro deseo nuevamente a todos los trabajadores, ya lo hicimos la semana anterior, para que fundamentalmente en nuestro país, en el que se están o en el que se está pasando situaciones laborales muy complejas y las que está o de las que está sufriendo gran parte del sector asalariado fundamentalmente de la Argentina, encuentre la forma no solamente de pasar la tormenta, de pasarle el chubasco, sino de ir encontrando aquellas maneras que de alguna forma les permita esa superación individual, grupal, comunitaria de la que estábamos hablando. Y también aquí en la provincia del Chaco, en la República Argentina, se dieron hechos que tienen connotación política y económica, aunque para muchos la economía siempre es política. Y nos referimos expresa y directamente a un acontecimiento que tiene o tuvo su génesis hace algunas semanas, cuando se anunció la posibilidad de un incremento en los tributos provinciales, que desató la bronca, el malestar del empresariado de la ciudad de Resistencia específicamente, que es lo que conocemos en forma directa, pero también del interior de la provincia. Ese sector, que no llega a ser una pequeña burguesía nacional, como alguien hubiese querido que exista, se mostró muy, muy duro, hasta con un ataque a la gestión del gobernador Domingo Pepo, con una serie de carteles en las que se hacía mención, reiteramos, y esto es una opinión muy personal, creemos en términos muy, pero muy duros, ante la posibilidad de concretar ese proyecto de aumento de los tributos, como decíamos. Hecho que motivó no solamente la reacción de un sector de los diputados provinciales afines al oficialismo, obviamente, sino también a una reunión a la convocatoria de una reunión por parte del gobernador con los integrantes de la Cámara de Comercio, de la Federación Económica del Chaco,
de la CAME, que es la Cámara de las Medianas Empresas de la provincia, y que tuvo como consecuencia que, por lo menos por el momento, no se aplicará ese incremento en los tributos que hacíamos mención. Tributos que, por otra parte, desde la Administración Tributaria Provincial, la ATP más específicamente, desde su titular, el contador José Valentín Abá Benítez, se dijo que no alcanzaría a la totalidad de las pymes en la provincia, sino a un sector minoritario. No obstante, y a través de esa charla, de esa negociación, podríamos decir, para algunos hasta de un apriete empresarial al Poder Ejecutivo de la provincia, se consiguió que no se implementase. Ese es el hecho concreto. También viene necesariamente que hacer una lectura de tipo político, diríamos, porque el sector empresarial de la ciudad de Resistencia, de la provincia del Chaco, que está personalizado en la Cámara de la Pequeña y Mediana Empresa, de la Cámara de Comercio y de la Federación Económica del Chaco, por lo menos desde el 83 para acá, para no irnos tanto en el tiempo, nunca ha manifestado o han manifestado que les va bien en un determinado tiempo político. Con el gobierno del color que usted quiera, radical, de Acción Chaqueña, peronista en la provincia o de los variados colores en la nación. Siempre han sido lo que algunos sectores denominan los llorones de la cuadra. Siempre les fue mal, siempre no les alcanza y siempre van al Estado a pedir algún tipo de beneficio que por otra parte niegan a otros sectores que también están en permanente reclamo de la sociedad. Y si no, recordemos que en su momento se armó semejante lío con la existencia de los manteros o los vendedores ambulantes que produjeron hechos de violencia, no solamente en el centro de la ciudad, sino también en la periferia, a donde se corrió prácticamente a todos aquellos que, al entender de la Cámara de Comercio de la Ciudad de Resistencia, de la FECHACO, constituyen una competencia desleal y que no les permite llevar adelante el negocio como deberían serlo, porque ellos son los que tributan, los que están en blanco, los que pagan bien, y esos otros sectores están en una ilegalidad en forma permanente. En su momento fueron los vendedores, los ambulantes, los ilegales, catalogados como los culpables de que al comercio no le vaya bien. Bueno, hoy ya prácticamente no existen en el centro de Resistencia, sino más que esporádicamente, o por lo menos no con el volumen y la magnitud de hace algunos años. Y ahora, desde hace algún tiempo, también se recrimina duramente a los movimientos sociales como los culpables de todos los males que antes eran achacados a aquellos que hoy ya no están. Lo cierto es que cuando se produce un proyecto como el auspiciado por el gobierno de la provincia del Chaco, también se da esta situación que comentábamos al comienzo y que le gustará a algunos y a otros no tanto, pero como lectura tiene que, ante un apriete fuerte, el gobierno de la provincia aflojó. Y uno se pregunta, ese reclamo tan fuerte, que hasta podría ser legal y legítimo, tiene mucha más fuerza para conseguir los resultados que quiere que aquellas manifestaciones que en forma permanente cortan el tránsito en el corazón de la ciudad de Resistencia. Por lo visto sí, porque basta una reunión como para conseguir aquello que primero tuvo una avanzada a través de los carteles. De esas gigantografías que se vieron en todas partes y que hoy lo vamos a mostrar aquí en nuestro programa. Esa, por lo menos, es una lectura que se puede hacer y creemos humildemente que desde el gobierno provincial también debería tenerse en cuenta no solamente la capacidad y el logro de consensos, sino el mensaje que se está transmitiendo a un gran sector de la sociedad que, como en el caso de la Cámara de Comercio, de la Federación Económica o de la CAME, no tienen el peso específico
y la posibilidad de presión como para conseguir aquellos objetivos que en este caso un sector sí lo ha conseguido. Punto aparte. Otro aspecto que también queremos mencionar aquí es el que se dio en la semana con las explicaciones que tuvo que dar en la Cámara Baja de la Cámara de Diputados de la Nación, o del Congreso Nacional, por mejor decir, la actual diputada nacional Aída Ayala, referida al tema del pedido de desafuero y posterior detención que emanara de la Justicia Federal de la provincia del Chaco. De acuerdo con lo que se pudo escuchar y observar, no existe por el momento una fecha en la que se determine claramente la decisión que se va a tomar al respecto, pero por lo menos por las declaraciones efectuadas, todo hace suponer que se va a dilatar en el tiempo y no va a tener una resolución que de alguna manera le dé la razón o le dé el sí o el no al pedido efectuado desde la provincia del Chaco, desde la Justicia Federal más específicamente. Y una vez que se conocieron algunos aspectos de esa reunión en la que participó la ingeniera Aída Ayala, en la que estuvieron también los diputados nacionales por la provincia del Chaco, más específicamente del Frente para la Victoria, en la cual, o en reunión en la cual solamente habló la diputada Rach, los demás observaron, miraron, pero no dieron una opinión pública, por lo menos. Una vez conocido todo lo que allí sucedió, decíamos, el fiscal federal de la ciudad de Resistencia, Patricio Sabadini, no tuvo unos términos que el diputado nacional Pablo Tonelli, quien es el presidente de la comisión en la cual expuso la ingeniera Aída Ayala, respondió de una manera un tanto severa, un tanto fuerte, un cruce como para tenerlo en cuenta. Escuchamos el audio y agradecemos a el portal Chaco Día por Día por la gentileza de brindarnos el material. Escuchemos. Porque el fiscal pretende decirnos a los diputados qué es lo que tenemos que hacer, y me parece francamente una impertinencia y una actitud totalmente fuera de lugar. Así como los diputados no le decimos al fiscal qué es lo que tiene que hacer, el fiscal de ninguna manera y bajo ninguna circunstancia puede sugerirnos a los diputados qué es lo que tenemos que hacer nosotros. De modo que le recomiendo al doctor Sabadini que se abstenga de hacer declaraciones en ese sentido. Y obviamente que esta es una situación que, como dijimos recién, se va a dilatar en el tiempo y tal vez tenga otra instancia judicial que destrabe esta situación y que no hace, insistimos con esta opinión, más que acrecentar o ahondar o ensanchar esa grieta entre el oficialismo y la oposición en nuestro país, porque hay quienes desde la oposición política dicen no es el mismo tratamiento que se le dio al pedido de desafuero y al desafuero posterior del diputado debido, y desde la vereda de enfrente se dice no tiene nada que ver un caso con el otro, no se puede comparar, son absolutamente diferentes. Como para que también se sume a la polémica generada en la justicia provincial entre la de competencia federal y la local, podríamos decir, porque esta última determinó que no cederá la competencia en el tratamiento de lo que se está llevando adelante, del proceso que se está llevando adelante con los exfuncionarios del gobernador Domingo Pepo que están detenidos. Recordemos que también había sido motivo de un cruce entre el fiscal federal Patricio Sabadini y los integrantes de la justicia provincial que están actuando en ese caso. Y en definitiva será también con mucha dilatación en el tiempo la Suprema Corte de Justicia quien determinará cuál es la competencia que deberá proseguir con las indagaciones o con las investigaciones o con ese proceso que se inició, conocido como el de lavado 1 aquí en la provincia.
Y otro hecho que también sucedió en esta semana y que más allá de los aspectos protocolares o de aquella divulgación de la información que en forma oficial se hizo, fue la visita del gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, quien se reunió con Domingo Pepo y obviamente se comunicó que firmaron convenios de cooperación recíproca, pero que también creemos tiene una importancia y una connotación de índole político partidaria, porque recordemos, tanto Urtubey como Pepo están alejados, muy alejados diríamos, de la vertiente denominada kirchnerismo en la provincia del Chaco y que en su momento constituyeron aquella liga de gobernadores que con la denominación de peronismo federal quiere transformarse en una opción dentro del partido primero y en instancias generales posteriormente, después de haber pasado por las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Recordamos que en su momento había 4 o 5 gobernadores del PJ que tenían aspiraciones presidenciales y que constituían la primera fila de peso después de Cristina Fernández de Kirchner, obviamente. Y nos estamos refiriendo al ex gobernador de Buenos Aires, Daniel Scioli, del gobernador o ex gobernador de Entre Ríos, del hoy intendente de la ciudad de Resistencia, Jorge Milton Capitanich, y de Juan Manuel Urtubey, justamente, que en su momento fueron considerados como el ala conservadora del partido justicialista, pero que posteriormente Cristina Fernández mediante y Néstor Kirchner anteriormente dividieron aguas en ese multifacético, multivariado y de diversos colores panorama político que ofrece siempre el peronismo en nuestro país. Vamos a ver qué es lo que acontece en las próximas semanas en un país que está convulsionado en lo económico por las derivaciones del precio del dólar, la devaluación del peso y un inminente aumento en el precio de las naftas que se estima será del orden del 7% y que llegará en no más de 7 a 10 días a todo el país. Con el agregado que el precio aquí en el NEA es mucho más, de las naftas decimos, es mucho más cara que en el centro de la República Argentina, al igual que el gas, el costo de la energía eléctrica, el agua, etc. Y como dato final nada más dejamos el precio del combustible en el impenetrable de la provincia del Chaco, que está en el orden de los 40 pesos el litro. Como para que los trabajadores, o por lo menos aquellos asalariados, no tengan demasiado que festejar, o no tuviesen demasiado que festejar en este 1 de mayo tan reciente que hemos tenido. Le proponemos recordar, antes del desarrollo de todo el contenido que hemos preparado para hoy, la semana que hemos transcurrido en estas imágenes.
100% Arquitectura, un programa dedicado al mundo de la arquitectura, el arte, el diseño y la construcción. 100% Arquitectura con la conducción de la arquitecta Edith Pellegrini. Por Somos Resistencia. Directores. Ciclo de entrevistas a directores, productores y realizadores del cine y de las artes audiovisuales argentinas. Mantiene vivo el espíritu de la unidad en la diversidad como forma de respeto al cine, la cultura y la democracia. Por Somos Resistencia. Magdalena y el País, programa periodístico conducido por Magdalena Ruiz Guiñazú, que trata múltiples temáticas de relevancia tanto en el ámbito local como en el nacional e internacional. Por Somos Resistencia. Somos noticias para saber lo que pasa cerca de tu casa. La primera edición a las 13. La actualidad en vivo. Las mejores imágenes. Todos los protagonistas. Somos noticias segunda edición a las 20. Un resumen completo para enterarte de todo en el regreso a casa. Los casos de los que está hablando la ciudad y la región. Somos Noticias Síntesis. A la medianoche para terminar el día bien informado. Con el anticipo de los temas que mañana estarán en la tapa de los diarios. Somos Noticias para saber lo que pasa cerca de tu casa. En 3 ediciones diarias. A las 13, a las 20 y a la medianoche por Somos Resistencia. Segundo bloque de Sin Retórica, y en este vamos a presentar un material que está referido al Día de la Libertad de Expresión, que también se recordó en esta semana que estamos transcurriendo. Y como para asociarlo de alguna manera con lo que mencionábamos en nuestro comentario del inicio del programa, recordemos que en su momento el tema de los vendedores ambulantes de la ciudad de Resistencia fue escenario de un enfrentamiento no solamente entre los manteros y la policía, sino también entre sectores de los vendedores, y que tuvo como corolario el apuñalamiento de un periodista, Glivota, quien hoy se desempeña también en ese momento en el Diario Norte de la ciudad de Resistencia, y que hasta el momento por lo menos no tuvo por parte de la justicia y a raíz de las investigaciones que se efectuaron una dilucidación, es decir que no se resolvió el caso, nunca se supo quién fue el que apuñaló a Fabricio Glivota en aquel momento cuando se realizó o se produjo, mejor dicho, ese enfrentamiento, y lo asociábamos con el Día de la Libertad de Expresión que se recuerda en esta semana. Y para eso hemos recurrido a nuestro archivo y rescatado este material de un profesor de la Universidad de Harvard, es inglés, Niall Ferguson, quien en estos minutos nos cuenta y nos da hasta una clase, podríamos decir, de la evolución del derecho de pensamiento por una parte y el derecho de información y de la libertad para hacerlo que todos deberíamos tener en este mundo. Este es el material. Free speech came in the 16th, 17th and 18th centuries. One might say the first really successful exercise of free speech was Martin Luther's exactly 500 years ago when he launched the Reformation with a challenge to the hierarchy of the Roman Catholic Church that in previous centuries would simply have led to his being burnt at the stake as a heretic. Why was Luther successful where previous critics of the papacy had failed? The answer lies in the realm of technology. It was the fact that the printing press existed
that allowed Luther's message to go viral, as we would now say, to spread across Europe. In multiple editions of his sermons and other writings, Luther's ideas spread in ways that had not been possible when the only mode of reproduction of the written word was the careful hand copying of a literate elite. The printing press was not controlled by anyone. It was, in our own terms, a distributed technology. Johannes Gutenberg did not own all the printing presses in Germany. And that was why, ultimately, the Reformation network could defeat the Roman Catholic hierarchy in at least half of Europe. When you think about it, and I urge you to think about it rather than chat to your neighbor, when you think about it, yes, I'm talking about you two. Yes, you two. When you think about it, everything you study here can be traced back to a succession of intellectual revolutions beginning 500 years ago that spread despite the opposition of authority. The scientific revolution, the Enlightenment, the revolutionary ideas that produced the American and then French republics, the Industrial Revolution. These revolutions spread because nobody could control the printing presses and nobody could control the networks of correspondence which united intellectuals all around the world. And yet, the great era of free speech that produced Voltaire and his great observation that he might disagree with you, but he would defend to the death your right to say something he disagreed with, that era ended. And the world reverted during the 19th and 20th centuries to a time of hierarchical dominance and generalized censorship. The world of our grandparents was not a world of free speech. The mid-20th century, in most countries, was a time of really quite rigorous censorship. Most rigorous in the totalitarian states, the Soviet Union and the People's Republic of China, but also surprisingly extensive even in those societies that insisted they were free. Why was that? Again, it was because of technology. The technologies of the 19th and 20th century, the telegraph, the telephone, the radio, the cinema, the television, lent themselves much more than the printing press and the letter to centralized control. And by the middle of the 20th century, it was possible for Joseph Stalin to control the speech of every Soviet citizen through a network of censorship and surveillance that essentially killed the possibility of freedom itself. We should be thankful that the totalitarian project of the mid-20th century ultimately failed. Failed for reasons that Hayek, after whom your chair is named, Axel, so well understood. The centralizing authority cannot optimally allocate resources, and in the absence of freedom, there cannot be innovation. It was not accidental that the internet was invented in the United States and not in the Soviet Union. Oh, the Soviets had a project to create their own computer network. It was, in fact, established as a project in Kiev, the capital of what is now independent Ukraine. But the Soviet internet, or internet, as it should perhaps be called, failed because central control prevented the rapid proliferation of distributed and independent nodes
as the Department of Defense allowed to happen in the United States. I now understand, as I didn't before, I grew up in a new age of technologically driven freedom. After Watergate, the press broke free of the constraints that had been imposed on it in the Western world in the mid-20th century. Meanwhile, in the Soviet system, centralized control broke down completely to the point that the system itself collapsed, and with it the Soviet Union too. The internet in its early phase, in the 1980s and 1990s, held out the promise of libertarian nirvana. We were going to be able to say whatever we liked in cyberspace to whomever we liked. John Barlow's manifesto proclaiming the independence of cyberspace is almost comical to read now, but at the time in the 1990s it seemed plausible. The independent realm of cyberspace would achieve the ultimate in human freedom. Universal connectivity, free communication for all of humanity. And yet, even as that nirvana glimmered within reach, a cold wind was blowing, and it was blowing above all on university campuses. This was not a wind from above. It was not the state that mandated political correctness in classrooms and on campuses. On the contrary, this movement emanated from faculty and was supported by at least some students. Even as we have fantasized about an age of free speech online, in reality, in many universities in the Western world, free speech has been in retreat since the 1980s. And the most recent developments that I behold on university campuses give me real and grave concern. Hate speech. Hate speech is the 21st century term for heresy. And if you are accused of hate speech as a professor on most American campuses today, you'd better look out. Because the process of no platforming, of online harassment, will begin the minute they suspect you of being a political heretic. It is a strange combination of the Puritanism of early 17th century New England and the excesses of the Cultural Revolution in Mao's China. It's also, for some, a kind of career. Witchfinder was a kind of career in many parts of Europe and even Massachusetts in the 17th century. The witchfinders of our time seek political witches, heretics, online, and the trials occur on Twitter and Facebook. This is a deeply disturbing trend. And what's most disturbing about it is that it seems to spread outwards from the United States to British universities, to European universities, and who knows, perhaps also to South American universities. Beware. Beware the witchfinders. Beware the new denouncers of heresy. They pose a profound threat, not just to free speech, but to free thought. I don't know if you've ever tried thinking without speaking. It's a lot less satisfying, and it really limits your impact on other people. I find myself thinking more and speaking less. It has a chilling kind of effect to be accused of racism or homophobia, to have yourself
called a white supremacist in the London Review of Books. It makes you a little uneasy when such accusations get repeated and repeated, when they make an annual appearance every time your enemies amongst the witchfinders decide to have a go at you. No, I'm not going to stop saying the things that I have said that are politically incorrect. I still believe that on balance, the benefits of the British Empire exceeded the costs. That is hate speech in the eyes of a generation of post-colonial scholars, but it seems to me to be empirically verifiable economic history. Yes, there are things that John Maynard Keynes said that were wrong. Yes, there were things that President Barack Obama did that were wrong. And even worse, yes, there are some things that President Donald Trump has done that are right. I continue to publish such heretical views, but I do it each week with a heavier heart, with a feeling of dread, wondering, will the witchfinders come after me this week? Will I have to increase the security budget for me and my family this month? When the atmosphere becomes as toxic as it has become in some parts of this country, of the United States, I should say, when scholars like Charles Murray face physical assault when they give speeches as invited guests at, for example, Middlebury College, something very unpleasant is happening. And the most unpleasant thing about it, ladies and gentlemen, is the response that I myself feel. The response to self-censor. The response to play safe. The temptation to retreat into private life, into the safety of one's own study. Yes, it turns out that internal exile is possible also in the West, though we used to think it was something that only happened to intellectuals in communist countries. Let me conclude by asking what we can do to turn this toxic tide. Well, we as academics and students can uphold a culture of tolerance and civility in an atmosphere of open exchanges of views. Could you wake that guy up? Just give him a nudge. Hey, free speech isn't free. What can we do? Take the earphone out. What can we do? We need, it seems to me, somehow to make a collective effort to restore civility, but also openness to our intellectual life. We need to defend the right of free speech, except when it is used to attack free speech. It was Karl Popper who said we should tolerate everything except intolerance. I constantly come back to those words as I contemplate our present situation. Not everything can be said. You wouldn't want every detail of your personal life to be on the internet unless you'd already posted it there yourself deliberately. We wouldn't want every detail of our lives to be online in a kind of ultimately transparent world. We don't want pedophilia, and we don't want terrorist propaganda. There are some limits to what can be allowed. Nobody can be a complete free speech absolutist. But I favor the thinnest of censorship and the thickest of skins. Just because you're offended, and you may have been offended by my waking you up, doesn't mean I'm going to shut up. When people say to me, I'm offended
My attitude is diddums. I don't know how that translates into Spanish. And yet I hear this argument all the time. Oh, I'm so offended by what you say. That is verbal violence. No, it's not. There's violence and there's words. It's different. I mentioned earlier that I grew up in Glasgow, where insult is the common currency of dialogue. We were taught sticks and stones may break my bones, but names... «100% Arquitectura», un programa dedicado al mundo de la arquitectura, el arte, el diseño y la construcción. 100% Arquitectura con la conducción de la arquitecta Edith Pellegrini. Por Somos Resistencia. Directores. Ciclo de entrevistas a directores, productores y realizadores del cine y de las artes audiovisuales argentinas. Mantiene vivo el espíritu de la unidad en la diversidad como forma de respeto al cine, la cultura y la democracia. Por Somos Resistencia. Magdalena y el País, programa periodístico conducido por Magdalena Ruiz Guiñazú, que trata múltiples temáticas de relevancia tanto en el ámbito local como en el nacional e internacional. Por Somos Resistencia. Somos Noticias para saber lo que pasa cerca de tu casa. La primera edición a las 13. La actualidad en vivo. Las mejores imágenes. Todos los protagonistas. Somos Noticias segunda edición a las 20. Un resumen completo para enterarte de todo en el regreso a casa. Los casos de los que está hablando la ciudad y la región. Somos Noticias Síntesis. A la medianoche para terminar el día bien informado. Con el anticipo de los temas que mañana estarán en la tapa de los diarios. Somos Noticias para saber lo que pasa cerca de tu casa. En 3 ediciones diarias, a las 13, a las 20 y a la medianoche por Somos Resistencia. Último bloque de nuestro programa y vamos a salirnos un tanto de toda la temática del material que hemos preparado para hoy y vamos a presentar también un material de archivo del que vamos a ver y a escuchar a un catedrático inglés, Robert Waldinger. Es psiquiatra, psicólogo y profesor universitario. Es el desarrollador, podríamos decir, de una tarea de investigación que tiene 70 años. Obviamente no lo inició él, sino que es el continuador, y ese proceso de investigación se hizo con personas, con chicos, desde los 3 años en adelante, a quienes se los siguió en esta investigación a lo largo de toda su vida. Y no solamente con un chico, sino con varios de ellos, y posteriormente, en este tiempo, se llegaron a algunas conclusiones de qué es lo que en realidad necesita el ser humano para sentirse realizado, para sentirse bien consigo y con los demás. Y, fundamentalmente, estar siempre en la lucha por conseguir aquello o algo parecido a aquello que se llama felicidad. Escuchemos al catedrático. ¿Qué nos mantiene sanos y felices conforme avanzamos en esta vida? Si tuvieran que invertir ahora en lo mejor para su futuro, ¿dónde pondrían su tiempo y energía? Una encuesta reciente a la generación del milenio se les preguntó cuáles eran sus metas más importantes en la vida. Y más del 80% dijo que una meta importante para ellos era hacerse ricos. Y otro 50% de esos mismos adultos jóvenes dijo que otra meta importante era ser famosos. Y se nos dice constantemente que trabajemos más.
que nos esforcemos esto para lograr más. Nos da la impresión de que debemos perseguir estas cosas para tener una buena vida, el panorama de una vida, de las decisiones que toma la gente y el resultado de esas decisiones es casi imposible de obtener. Gran parte de lo que sabemos de la vida lo sabemos pidiendo a la gente que recuerde el pasado. Y como sabemos, la retrospectiva es todo menos agudeza. Olvidamos, claro, grandes fragmentos de lo que nos sucede, y a veces la memoria es francamente creativa. Pero, ¿y si pudiéramos ver vidas enteras, conforme se desarrollan en el tiempo? ¿Y si pudiéramos estudiar a las personas desde la adolescencia hasta la adultez, para ver qué hace a la gente feliz y saludable? Lo hicimos. El estudio de desarrollo de adultos de Harvard puede que sea el estudio más largo de la vida adulta en la historia. Durante 75 años rastreamos la vida de 724 hombres. Año tras año, preguntándoles sobre su trabajo, su vida hogareña, su salud. Y claro, preguntando todo ese tiempo sin saber cómo resolvían sus historias de vida. Estudios como este son extremadamente raros. Casi todos los proyectos de este tipo se desmoronan pasada una década, porque muchas personas abandonan el estudio, o por falta de financiamiento, o por distracción de los investigadores, o porque mueren y nadie continúa la investigación de campo. Pero gracias a una combinación de suerte y persistencia de varias generaciones de investigadores, este estudio sobrevivió. Unos 60 de los 724 hombres del principio siguen con vida. Todavía participan en el estudio. La mayoría tiene 90 y tantos. Y ahora empezamos a estudiar los más de 2.000 hijos de estos hombres. Y yo soy el cuarto director del estudio. Desde 1938 hemos rastreado las vidas de dos grupos de personas. El primer grupo empezó el estudio cuando eran estudiantes de segundo año de la Universidad de Harvard. Todos terminaron la universidad durante la Segunda Guerra Mundial y luego la mayoría se fue a la guerra. El segundo grupo que seguimos era un grupo de chicos de los barrios más pobres de Boston. Chicos elegidos para el estudio, específicamente porque provenían de las familias con más problemas y más desfavorecidas, en el Boston de los años 30. La mayoría vivía sin nada, sin agua corriente, sin agua caliente. Cuando ingresaron al estudio, se entrevistó a todos estos adolescentes. Se les realizaron exámenes médicos, fuimos a sus hogares y entrevistamos a sus padres. Y luego estos adolescentes se hicieron adultos y cada uno hizo su vida. Algunos fueron operarios de fábrica, abogados, albañiles, médicos. Uno fue presidente de Estados Unidos. Algunos se hicieron alcohólicos, unos pocos sufrieron esquizofrenia, algunos tuvieron ascenso social desde la base hasta la cumbre y otros fueron en sentido contrario. Los fundadores de este estudio, ni en sus fantasías más alocadas, hubieran imaginado que yo estaría hoy, aquí, 75 años después, contándoles que el estudio continúa. Cada 2 años, nuestro dedicado y paciente personal de investigación llama a estos hombres y les preguntan si pueden hacerle alguna serie de preguntas sobre sus vidas. Muchos de los hombres de Boston nos preguntan, ¿por qué? ¿Por qué quieren seguir estudiándome? Mi vida no es tan interesante. Los hombres de Harvard nunca hacen esa pregunta. Para obtener la imagen más clara de estas vidas, no solo enviamos cuestionarios, los entrevistamos en sus salas de estar, conseguimos sus historias clínicas, los extraemos sangre, escaneamos sus cerebros, hablamos con sus hijos, registramos en video las conversaciones con sus esposas sobre sus preocupaciones. Y cuando hace una década finalmente le preguntamos a las esposas si querían sumarse como miembros del estudio, muchas mujeres dijeron, ¿sabes? Ya era hora.
¿Qué hemos aprendido? ¿Qué lecciones surgen de las decenas de miles de páginas de información que generamos sobre todas estas vidas? Bueno, las lecciones no tienen que ver con riqueza, fama ni con trabajar mucho. El mensaje más claro de estos 75 años de estudio es este. Las buenas relaciones nos hacen más felices y más saludables. Punto. Hemos aprendido 3 cosas sobre las relaciones. La primera es que las conexiones sociales nos hacen bien y que la soledad mata. Resulta que las personas con más vínculos sociales, con la familia, los amigos, la comunidad, son más felices, más sanos y viven más que las personas que tienen menos vínculos. Y experimentar soledad resulta tóxico. Las personas que están más aisladas de lo que quisieran de otras personas encuentran que son menos felices. Son más susceptibles a recaídas de salud, sus funciones cerebrales decaen más precipitadamente y viven menos que las personas que no están solas. Y lo triste es que en cualquier momento, más de 1 de cada 5 estadounidenses informarán estar solos. Y sabemos que podemos estar solos en la multitud y podemos estar solos en un matrimonio. Por eso la segunda gran lección que aprendimos es que no tiene que ver con la cantidad de amigos que tenemos, tampoco tiene que ver con que estemos en una relación. Lo que importa es la calidad de las relaciones más cercanas. Resulta que vivir en medio del conflicto es muy malo para la salud. Los matrimonios muy conflictivos, por ejemplo, sin mucho afecto, resultan ser muy malos para la salud, quizás peores que el divorcio. Y vivir en medio de relaciones buenas y cálidas da protección. Cuando nuestros hombres llegaron a sus 80 y tantos, quisimos analizar cómo fue su mediana edad, para ver si podíamos predecir quién se convertiría en un octogenario feliz y saludable, y quién no. Y cuando recolectamos todo lo que sabíamos de ellos, a sus 50 años, no fueron los niveles de colesterol de la mediana edad los que predijeron cómo envejecerían. Fue el grado de satisfacción que tenían en sus relaciones. Las personas más satisfechas en sus relaciones a los 50 años fueron las más saludables a los 80 años. Y bueno, las relaciones cercanas parecen amortiguar algunos de los achaques de envejecer. Nuestros hombres y mujeres que están en parejas felices informaron a sus 80 y tantos que cuando sentían más dolor físico, seguían de buen humor. Pero las personas que estaban en relaciones no felices, los días que informaban tener más dolor físico, este se magnificaba por el dolor emocional. Y la tercera gran lección que aprendimos sobre las relaciones y la salud es que las buenas relaciones no solo protegen el cuerpo, protegen el cerebro. Resulta que estar en una relación de apego seguro con otra persona a los 80 y tantos da protección. Las personas que están en relaciones en las que sienten que pueden contar con la otra persona si lo necesitan, los recuerdos de esas personas permanecen más nítidos, más tiempo, y las personas en relaciones en que sienten que no pueden contar con la otra persona son personas que pierden antes la memoria. Pero las buenas relaciones pueden no ser armoniosas todo el tiempo. Algunas de nuestras parejas octogenarias podían pelearse a veces, pero en tanto sintieran que podían contar con el otro, cuando la cosa se ponía difícil, esas peleas no quedaban en sus recuerdos. Pero este mensaje de que las relaciones buenas y estrechas son buenas para la salud y el bienestar, esta sabiduría es vieja como el tiempo. ¿Por qué es tan difícil de entender y tan fácil de ignorar? Bueno, somos humanos. Nos gustaría una solución rápida. Algo que nos mejore la vida y que sea permanente. Las relaciones son un lío. Son complicadas. Y cuidar a la familia y a los amigos no es atractivo ni glamuroso. Dura toda la vida, nunca termina. En el estudio, las personas de 75 años más felices al jubilarse fueron las que activamente reemplazaron compañeros de trabajo por nuevos compañeros de juego, como los encuestados de la generación del milenio. Muchos de nuestros hombres, cuando eran adultos jóvenes, creían que la fama, la riqueza y lograr grandes cosas era lo que necesitaban para tener una vida buena. Pero con el tiempo, en estos 75 años, nuestro estudio ha demostrado que les fue mejor a las personas que se inclinaron por las relaciones.
con la familia, con los amigos, con la comunidad. ¿Qué hay de ti? Digamos que tienes 25, 40 o 60. ¿Qué implica entregarse a las relaciones? Bueno, las posibilidades son casi ilimitadas. Podría ser tan simple como pasar más tiempo con personas que con pantallas, o amenizar una relación rancia haciendo algo nuevo juntos. Caminatas largas o citas nocturnas, o acercarse a ese familiar que no hemos visto en años. Porque esas disputas familiares tan comunes dejan una pérdida terrible en las personas que guardan rencores. Me gustaría cerrar con una cita de Mark Twain. Hace más de un siglo, él estaba analizando su vida y escribió esto: no hay tiempo. Muy breve es la vida para disputas, disculpas, animosidades, pedidos de cuenta. Solo hay tiempo para amar. Y solo un instante, por así decirlo, para eso. La buena vida se construye con buenas relaciones. Y llegamos al final de este tiempo de todas las semanas en Cien Retórica, los viernes a las 22 y nuestro encuentro de los domingos a las 15:30. Ojalá que todo el material que hemos preparado haya dejado, por lo menos, y siempre lo decimos, un disparador de pensamiento, de análisis y de debate en su casa, con los amigos o en el ámbito en el que usted se desempeña. Y como para juntar, alinear todo el material de esta edición, juntamos el comienzo y el final. Y este final justamente se refiere a la visita que Juan Manuel Urtubey, el gobernador de Salta, hizo a nuestra provincia al juntarse, al reunirse con el ingeniero Oscar Domingo Pepo. Y lo hacemos mostrando estas hermosísimas imágenes de la ciudad de Salta. Eso es todo. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.